Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros, esta vez para contaros que la colección Flick, ha llegado a España. Están todos los titulares de todos los periódicos, revistas, contando, no sé si son 9 o 10 cuadros, creo que 9, pero 9 que son Velázquez, Murillo, no sé, de locos. La mayoría hace más de 100 años que no pisaban suelo español. Este señor Flick, me suena a Flick, era un rico estadounidense que hizo su fortuna con el carbón, el acero, o sea, tenía un conglomerado, digamos, de empresas que hoy no se lo hubieran permitido por sería monopolio, pero en fin, en aquella época sí que funcionó y este señor o bien estaba bien asesorado o entendía muchísimo de arte, porque la colección Flick ahora mismo estaba expuesto en un palacio que tiene en Manhattan, un palacete así como renacentista, pero se les ha quedado pequeño y la distribución que tiene es de principios del siglo XX y lo que han hecho ha sido remodelarlo y convertirlo en un museo, digamos, moderno, que le va a dar un 25% más de espacio porque ellos solamente pueden exponer el 60% de las obras que tienen, y tienen Tiziano, Fragonard, Rembrandt. Ahora mismo la colección, o sea, la exposición que hay en Ámsterdam de Vermeer de Delft, se lo deben a los, no sé si son 3 o 4 Vermeer que tiene la colección Flick. He de deciros que este señor, cuando hace esa colección, no la hace para hacer un museo, la hace para pegarse el gustazo de tener en su despacho a nuestro Velázquez encima de la chimenea, cosas así. Pero en un momento determinado de su vida decidió hacer una fundación y que su casa sería un museo. Lo que pasa es que las demandas actuales museísticas no coinciden con lo que es la distribución de la casa. El hecho real es que esta vivienda hasta 2024 no estará convertida en un museo. No tiene mucha cantidad de obras, pero toda la que tiene es... ¡buh! Madre mía, qué colección. O sea, no tiene muchísimos, pero tiene todo lo que tiene es buenísimo. Y bueno, para España ha sido una fiesta que en el Prado de pronto vengan cuadros que ninguna generación lo conocía, porque más de 100 años pues nadie sobrevive y que haya visto la obra. El hecho real es que el Prado ha establecido un diálogo, ha hecho un trabajo de museístico muy interesante, porque lo que ha hecho ha sido las obras que han llegado, las ha colocado con sus hermanas, es decir, si el rey y su bufón, o sea, hacía más de 100 años que no se encontraban. Entonces, lo mismo que el rey tiene una pose así, con un ciertamente distante y tal, el bufón te mira de frente, la cara del rey es una cara relajada, sin marca, mientras que la cara del bufón tiene cicatrices, o sea, de haberlo pasado mal en la vida, porque los bufones, los enanos, eran muy apreciados en las cortes españolas, las cortes de los condotieros italianos, etcétera. Entonces, lo que ha hecho, porque han venido Grecos, han venido Goyas, han venido Velázquez, entonces lo que han hecho estas obras, aparte de que la gente las vea, es colocarlas con sus hermanos, o sea, con obras que fueron hechas el mismo año, un año antes, un año después. Entonces la tela es la misma, la pintura es la misma y digamos la evolución pictórica o como se quiera llamar, el discurso del artista es el mismo. Y la verdad es que resulta súper interesante. Ojalá pudiera estar en Madrid y verla, ¿qué queréis que os diga? Porque esos cuadros se ven una vez en la vida. En el momento que esté arreglado el palacete de Manhattan, que está a nada del Central Park, iba a decir Hyde Park. Sí, Central Park. Sí. Es que el Hyde Park es Londres. Se me va la cabeza, Dios mío. Está muy cerca, está súper céntrica. Entonces, lo que ha hecho es que ha dejado cuadros en el Metropolitan, ha dejado cuadros holandeses a los holandeses, ha dejado Vermeer, ha dejado Rembrandt y ha dejado cuadros españoles a los españoles, que los vamos a cuidar como oro en paño, como les pasa a los holandeses. O sea, 3 o 4 Vermeer, cuando Vermeer pintó 33, 34 cuadros. Yo lo que veo es que esto está comprado en el siglo XIX, en 1800 y pico, y a principios del siglo XX. El dinero todo lo puede. Tiene también Tiziano Beccello, o sea, tiene una colección Fragonard, tiene desde el medievo hasta el siglo XIX, tiene
lo mejor de cada sitio. O sea, es una colección relativamente pequeña con respecto a otros museos, pero francamente es que no tiene desperdicio. Tiene las primeras espadas de cada país, una cosa tremenda. Pero bueno, para los españoles es como cuando pasa un asteroide y nos dicen hasta dentro de 1000 años no volverán a pasar. Pues bueno, esta reforma ha hecho que los españoles podamos ver cuadros que son joyas del barroco, etcétera, y de otra época. O sea, está, ¿cómo se llama? El Greco, está Goya, está Velázquez, en fin, está Murillo. Entonces, la posibilidad de verlo, me parece que son 9 o 10, no me hagáis caso, o son 9 o son 10, una de las dos cosas, pero no me acuerdo bien. Entonces, la posibilidad de ver estas pinturas en directo se volverá a repetir, vete a saber cuándo, si es que se vuelve a repetir. Simplemente estar aquí porque les ha venido bien al museo y bueno, nosotros lo hemos recibido echándoles pétalos de rosa a lo que nos han mandado, porque son bombones. Bueno, vamos allá. Y va a estar expuesto a tiempo, ¿eh? O sea que va a haber la posibilidad de ver estos cuadros que para nosotros son desconocidos. Hay una fragua de ¿cómo se llama? De Goya también. Este señor que se dedicaba al carbón, al acero, etcétera. Bueno, la pintura española tiene especial. Ya sabéis que el siglo XIX, cada época tiene su soporte. Fue la época del acero, fue la época de la construcción de las ciudades, de la revolución industrial, donde la gente había habido una revolución agrícola previa y entonces la gente se había mudado del campo a la ciudad y entonces hubo que erigir una ciudad y como los arquitectos no estaban preparados en el 19, lo que lo hicieron fueron los ingenieros. Claro que después se pusieron las pilas los arquitectos por la cuenta que les traía, porque los arquitectos realmente lo que se dedicaban eran a las villas, a la gente rica, pero en el momento que ya hubo una clase media, entre comillas, o una clase burguesa con otra demanda y tal, ellos no estaban acostumbrados a construir, el arquitecto era más un artista, llevaba maestro de obra, que es el que se ocupaba un poco de los terminados y tal, y él se dedicaba a la distribución espacial, se dedicaba, digamos, a decorar, y que no estaba mal lo que hacía, ¿no? Pero claro, las nuevas demandas, el acero, la Torre Eiffel, yo qué sé, los puentes y todo eso, supuso que los ingenieros fueran los protagonistas del siglo XIX, porque ellos sí que saben de resistencia de materiales. A partir de ahí las escuelas de arquitectura se pusieron las pilas y entonces generaron una carrera que en realidad tiene más de arquitecto que de artista, y ese es el problema, las carencias, pero los pobrecillos hacen unas carreras muy duras y yo creo que les fríen el cerebro. Cuando salen ya son incapaces de crear nada porque es que se han pasado 6 o 7 años ahí. ¡Buf! Y además carísima. Bueno, a ver, que voy a hablar de arquitectura en vez de la colección Frick. La pintura española tiene especial importancia en la identidad de la colección de Henry Clay Frick, quien hace una fortuna en la industria del acero, el carbón, los ferrocarriles, nada menos, Estados Unidos, que es gigantesco, es casi parte de un continente. La colección abarca desde la Edad Media hasta el siglo XIX, como os he dicho, con predominio de retratos, paisajes. Tiene pintura italiana, tiene pintura flamenca, tiene Van Eyck, tiene Rembrandt, yo qué sé, tiene Vermeer, y después tiene pintura española, tiene Murillo, tiene Goya, o sea, tiene lo mejor de cada sitio, no por nada. ¿Qué es lo que hace? Después se generaron leyes restrictivas para sacar pinturas de todos estos países, pero mientras tanto el dinero todo lo puede. Este lo sacó legal, porque compró un cuadro en España a principios del siglo XX por $125.000, que eso era una cantidad desmesurada en aquella época. El señor sabía lo que compraba, o bien era súper entendido, o tenía buen gusto, o las dos cosas, o tenía alguien que le asesoraba muy bien, o tenía las tres cosas, yo creo. Bueno, pues se lo compró para darse gusto, o sea, y de hecho, como os he dicho, cuando le realizan su propio retrato de él del siglo XX, lo hace, el pintor elige un Velázquez detrás, o sea, está su figura y un Velázquez detrás. Toma ahí. Bueno, Frick tenía las obras para convivir con ella en su residencia. No tenía ninguna intención, quería una colección, pero para rodearse de ella. Su residencia abrió las puertas en 1935. Me parece que Frick muere en 1955. No me hagáis caso, no le he visto la biografía. Actualmente esta casa museo está siendo reformada y hasta finales de 2024 no va a estar terminada. Y parte de las obras han sido trasladadas y exhibidas a museos como el Whitney, el Metropolitan, el Prado, ¿cómo se llama? El Rijksmuseum de Ámsterdam, el Wardrobe, bueno,
el director de la Flick, se llama Javier Salomón, ha explicado que en la actualidad están expuestas el 60% de las piezas y ellos quieren exponer más cantidades. Como todos los museos, para recibir la palabra museo, porque muchas veces la gente dice museo de no sé qué, un museo necesita una bodega que muchas veces es 20 veces más grande que un museo, porque realmente el museo es como la punta de un iceberg, solamente se exhibe una pequeña parte. Entonces el museo siempre está restaurando, cambiando obra con otros museos. Esa es la actividad de un museo. Entonces, si no hay bodega, no hay museo, ¿no? El museo es un concepto, digamos, más general. Bueno, el caso es que necesitaban espacio porque se le ha quedado pequeño. Y ellos exponen solamente un 60% de la obra. Y con la reforma esperan ganar un 25% más de espacio. Por ejemplo, el segundo piso de esta casa Flick, esta casa palacio que hay en Manhattan, nunca ha estado abierto y se habilitará para las visitas. Las previsiones son que al final, es una preciosidad la casa, ¿eh? A final de año, o sea, al final del 2024, se supone se inaugure el nuevo espacio de la Fundación Flick. Bueno, entonces, nuestro Felipe IV se reúne con su bufón 300 años después de la Pinacoteca inaugura... la Pinacoteca del Prado inaugura una exposición en la que muestra y relaciona con... Son 9 cuadros. Sus colecciones que tiene su fondo con los 9 cuadros que le han venido. Estos 9 cuadros son, como he dicho antes, Velázquez, El Greco, Murillo y Goya. Y además de los buenos. O sea, encima de los que compró, no os creáis que compró chapuza, ya que pertenece a la Frick Collection de Nueva York. Y bueno, han venido de Manhattan al Prado. Y las nuevas joyas españolas, estos vienen en cajas especiales que mantienen la misma, la hacen ingenieros, mantienen la misma temperatura desde que salen de Nueva York hasta que llegan a España. Es una cosa tremenda, ¿eh? Para que no haya contracciones, dilataciones, vibraciones, etcétera. Y llevan amortiguadores bajos. Las cajas son costosísimas. No sé cómo se llaman, Climatic Box o algo así se llaman esas cajas. Se utilizan para las piezas carísimas, porque claro, son cajas que se hacen en proceso para que no reciban golpes, vibraciones, no haya cambios bruscos de temperatura. Pero así todo, las piezas sufren. Bueno, estas son las joyas españolas que tiene la colección Frick, que vuelven 100 años después de haber salido. A media altura de la Quinta Avenida, que está solamente a unos pasos del Central Park, está en Nueva York la Frick Collection, uno de los museos de arte más importantes de los Estados Unidos, porque es chiquitito, pero todo lo que tiene es jauja. Oro puro. Bueno, de todos sitios. En su interior descansan hasta ahora 9 obras excepcionales de la pintura española, hitos de la historia del arte universal que migran para llenar las paredes de esta pequeña galería particular. Esos Grecos, esos Goya, esos Velázquez, esos Murillo son adquiridos a principios del siglo, a principios del 20, por el magnate estadounidense, como os he dicho, que se llama Henry Clay Frick. Y tienen hasta películas, eran tan poderosos económicamente que tienen películas del abuelo, de cuando eran pequeños, de cuando no había cine, ellos tenían cine. Guardan un privilegiado espacio en esos lugares de la mansión familiar que se lo compraron para estar rodeados, pues eso, de Tiziano, de Cello, del Greco, de Velázquez, de Rembrandt. ¡Buah! ¡Qué locura! Los Frick abren sus puertas en 1935 y se conserva como una mansión de principios del siglo XX, donde están expuestas en muchos casos tal como el magnate lo dispone en su momento. Pues uno encima de la chimenea, seguro que los restauradores hoy lo matarían, en la chimenea de su despacho, en el comedor, otra en su dormitorio. Están integrados por más de 100 obras de grandes maestros europeos como Rembrandt, Vermeer, Ingres, Tiziano, Van Dyck, Turner, Monet, Degas, Renoir, además de los españoles, Greco, Murillo, Goya y Velázquez. Madre mía, se trata de uno de los pequeños museos más importantes de Estados Unidos, como os he dicho. La renovación de este edificio, yo creo que lo medio tiran entero, mantendrá sus puertas cerradas hasta finales del 24, pero permitirá un 25% de amplitud. Más, añadirán un 25 más de espacio expositivo, que es mucho, es un cuarto. La presencia de grandes nombres de la pintura española en esta... Tienen también porcelana antigua. En esta icónica colección es solo una muestra más de la repercusión que tuvo el valor de nuestros maestros en el coleccionismo del siglo XX, porque realmente la pintura española se conoce tarde, porque realmente quien hace el Prado es Fernando VII, que realmente es su mujer la que quería, pero se abre tarde la Pinacoteca. Lo que pasa es que tuvo mucha repercusión, porque las vanguardias vinieron de lleno aquí a ver a Velázquez, etc. A principios
del retrato que hace de Goya, del conde al duque de Osuna en 1795, el resto de los cuadros llevan más de 100 años fuera, sin pisar el suelo español. Por eso es una locura lo que se ha desatado ahora mismo en Madrid. Ahora, con la reforma histórica, la Casa de los Frick, estas obras han podido cruzar el mar para exponerse en exclusiva en el Prado, y en el Prado la han hermanado con las obras que fueron pintadas en su momento. Es una preciosidad. Han establecido un diálogo entre piezas. Bueno, en el Prado están locos con ella. Bueno, 9 obras que son durante un tiempo un motivo de orgullo para la pintura española, lejos de nuestras fronteras, que pueden ser admiradas en nuestra capi por un préstamo marcado por unas circunstancias que son coyunturales, totalmente excepcionales e irrepetibles. En el corazón de la excelente colección española del Prado se han instalado temporalmente desde el 7 de marzo hasta el 2 de junio estas joyas repatriadas de Estados Unidos, la sala 16A, me parece que está presidida por la fragua de Goya, que la pinta entre 1815 y 1820, que es una demostración de la expresión anatomía que esta obra influye en Giacometti, me estoy acordando, que alude directamente a la fragua del maestro Goya, a pesar de su presunta idoneidad como parte de la colección personal de un hombre que se hace rico gracias a la industria siderúrgica. La presencia de esta obra, que presume de la fuerza y el vigor de los herreros, resulta paradójica por la... Aquí, estos son los directos, por la relación que mantiene el magnate con sus empleados. Y es que los cuadros españoles de la colección Frick, a pesar de no ser mayoría, son adquiridos para ocupar algunas de las mejores estancias de la vivienda, la mansión familiar de este señor, de este millonario de Manhattan. No es casualidad que el retrato que le hace Gerard Kelly en el siglo XX, el retrato actual, el empresario eligiera a Felipe IV para ponerlo detrás suya. Es un cuadro de Velázquez que se hace en 1644, y también el Vincenzo Anastasi, que es de 1575, del Greco, para acompañarle de fondo. Bueno, el primero es uno de los cuadros mejor documentados del artista sevillano, y el segundo es el único retrato de cuerpo entero y tamaño real que realiza el pintor renacentista. Velázquez fue pintor de corte con 24 años, era un niño prodigio, Se casa, a los 10 años estaba con su maestro, que no me acuerdo cómo se llama, que escribió bastantes libros, más que buen pintor, era buen escritor. Se casa con su hija a los 15 años, era bastante habitual eso, el que se casaran los aprendices con la hija del maestro y que se casaran a esa edad. Otra de las joyas de la colección es La expulsión de los mercaderes, que es de 1600, que es una obra muy cotizada, porque hay un crítico alemán que se llama Julius Mayer Grafe, que hace una crítica buena, entonces hace que esa obra suba de precio porque se conoce en toda Europa. Frick compra este cuadro a Aureliano Brunete a principios del siglo por $120.000, que era... Dice el pintor, el Aureliano Brunete, dice, no podía permitirme mantener tanto dinero colgado de una púa, de un clavo. Dice, el Prado acompaña este reencuentro de las obras que han venido de Estados Unidos con otras que son hermanas, es decir, como os he dicho, que son pintadas el mismo año, un año antes, un año después. Unas selecciones, entabla un diálogo, digamos, con esas series. Una selección de 9 pinturas que han llegado que lo que han hecho ha sido acompañarlas de sus hermanas presentes en la colección. Bueno, están como en casa. Así, el retrato Felipe IV de Velázquez se le añade el primo de 1644, pintado casi a la vez. Las dos del Greco, La expulsión de los mercaderes y San Jerónimo, que son de 1590 a 1600, se le ha añadido la franqueza de la Anunciación y el retrato de un médico, respectivamente, que son pintados en la misma época. Al autorretrato de Murillo, de 1650 a 1655, que es la primera obra comprada por Frick de 1904, se le ha añadido la esfinge del sevillano hizo de su amigo Nicolás o Masur, que la hace en 1672. Mientras que el retrato femenino que hizo Goya en 1824, que le han añadido Juan Mugurio, de 1827. Bueno, de Diego Velázquez ya se decía en 1644 que era un chico prodigio, que era el mayor pintor de España, y se le hizo pintor real, que además custodiaba las colecciones reales cuando tiene 24 años. Ese año es nombrado ayuda de cámara y en febrero acompaña a Felipe IV a la campaña de Cataluña, que tiene como punto culminante el sitio de la ciudad de Lérida, Lleida, ocupado por las tropas francesas. En junio,
cuando, pues sabéis que con Francia siempre teníamos, seguimos teniendo yo creo, en junio, ahora no, en junio cuando los gabachos, en junio cuando el séquito real se asienta en la localidad aragonesa de Fraga, el artista realiza un retrato del rey, que es el único que pinta entre 1636 y 1654. Lo representa vuelto hacia la derecha, así, algo muy infrecuente en este tipo de retratos de obras. O sea, tiene una composición retorcida, interesante, como de Velázquez, que era un genio, y permite que se muestre su indumentaria muy lujosa. En consecuencia, lo que hace es desplegar ahí un colorido que es una preciosidad. Bueno, es una obra maestra que realmente lo que hace es ingeniar una composición muy original. Y en el mismo lugar hace otro lienzo emblemático, el retrato del bufón. Al bufón le llama el primo, la obra se llama El Primo, que es un estudio así publicado en 1212, confirma que la tela del primo y la tela del rey son las mismas, las pinturas que utiliza son las mismas, porque están realizadas casi simultáneamente. La comparación permite entender lo que se esperaba a un monarca y un bufón, y los mecanismos que utiliza el pintor para ensalzar uno y otro, ¿no? Para evidenciar esa diferencia de clase social. Entonces, realmente si Felipe IV representa una mirada más elusiva, más, no sé, como más suave y más tal, y un rostro limpio, sin tensiones, el enano, sin embargo, que enseña la suela de los zapatos muy gastada, mira de frente al espectador de forma inquisitiva, con cierta rabia, y se resaltan sus accidentes, se resaltan ¿cómo se llama? Las cicatrices faciales. El retrato de Felipe IV en Fraga abandona las colecciones reales a principios del siglo XVIII con rumbo a la corte de Parma, y desde entonces no había vuelto a ver en España. En El Primo ingresa en la Pinacoteca Real de 1819, aunque tradicionalmente se había identificado con Sebastián de Morra. Ambos lienzos han vuelto a enfrentarse juntos en la sala 16A, lienzos que fueron pintados casi a la vez del edificio de Villanueva como parte de la exposición temporal Obras Maestras españolas de la Frick Collection, que se podrá ver hasta el 2 de junio, como os he dicho. Como se desprende del título que le han puesto, esta muestra lo que hace es reunir 9 cuadros maestros del Greco, Velázquez, Murillo, como os he dicho, Goya, y forman parte de unas colecciones artísticas más importantes de Nueva York, la Frick Collection, reunidas por el magnate de acero Henry K. Frick, que nace en 1849 y muere en 1919, no en el 55, en 19. Pues entonces la fundación la hicieron después, porque realmente la Frick Collection se abre al público en 1935. Madre mía. O sea, vivió como 69 años. Bueno, el Palacio neorrecentista de la emblemática Quinta Avenida, donde se expone normalmente, se encuentra en restauración hasta el año 2000, finales del 2024, porque necesita un discurso museográfico mucho más moderno y tener mayor espacio, como os he dicho. Desde el Prado señala que se trata de un préstamo excepcional y posiblemente único, que no se vuelva a repetir. Una ocasión irrepetible. La mayoría de cuadros se ven en España no se ven en España desde hace más de 100 años, como os he dicho. Miguel Falomira, el director de la Pinacoteca, y Javier Portús, que es el especialista, han destacado durante la presentación la calidad excepcional de las 9 piezas que se han prestado, ¿no? El Vincenzo de Anastaghi, del Greco, por ejemplo, es el único retrato independiente de cuerpo entero que tiene este pintor, de pie y de tamaño natural, que ha pervivido del pintor. Todos los demás se han perdido. Y dice el conservador, del restaurador, dice: es muy inestable, contraviene las leyes de la perspectiva y se complica abriendo la ventana. Vemos a un personaje que casi se abalanza sobre nosotros. Bueno, después de todo esto, espero que os haya gustado, y quien esté en Madrid, que vaya a verla y nos lo cuente. ¡Hasta mañana!